¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Tomás? Muchísimas gracias por venir. Gracias. Tenemos para comenzar una animación, Iris, que nos va a ayudar a entender algunas cosas que suceden en nuestro cuerpo, porque hay miedos que la mayoría de los miedos nos producen cosas físicas. Así es. Taquicardia, sudoración, se dilatan las pupilas, es todo un tema y a veces es inexplicable. Vamos a conversar un ratito después de ver esta animación. Gracias, vamos a ver. Adelante, señor director, veamos. En este caso estamos viendo que una señorita se queda como paralizada. Miren las pupilas de los ojos, el cerebro comienza a sugestionarse, a mandar información para que las glándulas suprarrenales que están encimita de los riñones segreguen unas sustancias que son totalmente activas en nuestro cuerpo. Taquicardia, sudoración, respiración más rápida, miedo, señor, esa sensación. Miren cómo comienza a ver toda esta sudoración, las pupilas dilatadas, porque es una forma como el cuerpo se prepara para enfrentar estos temores. Así es, el miedo y el temblor de las manos, Tomás. Por y la idea supuesto. creciente de que hay un peligro latente. Tenemos algunos famosos que nos van a confesar sus mayores miedos. Nos acompaña primero Karina Rivera. Adelante, Karina. Tengo una gran consulta. Tengo miedo a las alturas. No puedo subir una escalera de caracol porque tengo miedo de ver cómo voy a hacer para bajar. Me da pánico, me da muchísimo miedo. ¿Hay alguna cura para esto? ¿Por qué tenemos miedo a los espacios en los cuales podemos caernos? Porque hay que recordar la palabra clave. Caída, pero no es una caída física necesariamente, Tomás. La gente cree y dice, seguramente algún trauma en tu niñez, te caíste de la escalera, viste a tu papá que se cayó, tu tía se murió de una caída. No, fundamentalmente todos estos miedos representan un miedo emocional, camuflado en una imagen de un objeto o una circunstancia. Pero Iris, esto quiere decir que esta persona, o sea, por alguna razón que está en el subconsciente, Así es. hay un miedo innato a la caída que se representa en la altura. Exactamente. Cuando las personas tienen miedo a las escaleras, a los ascensores, a las alturas, se representa miedo a caer, al desprestigio, a no alcanzar las metas que uno se ha trazado. Interesante. Vamos a ver a un segundo famoso en consulta que nos confiesa su mayor miedo. Nuestro amigo Matías. Adelante, Matías Vivio. Doctor, ¿qué tal? Yo tengo un miedo que es a los espacios pequeños. Sucede que una vez en un avión entré al baño, no podía salir, no encontraba la manera de salir. A eso se sumó una turbulencia fuerte y me quedé con ese miedo a los espacios pequeños. ¿Qué puedo hacer para superar ese miedo? Recordemos entonces la analogía, Tomás. Estamos hablando de espacios pequeños, de espacios cerrados. ¿Qué sensación nos da espacio cerrado? Claro que Empequeñecido, Así es. maniatado, no me puedo mover. Iris, ¿te puedo comentar? Pierdo mi libertad, estoy preso. Te comento una cosita que hace muy poquitos días nos ha pasado, especialmente a mi esposa, por ejemplo. Estábamos entrando a un sitio cerrado, pero a través de una cola, y era por un túnel. Ajá. Y la gente de adelante no se movía y la gente de atrás empujaba para ir adelante. Y en un momento se sintió tan desesperada que comenzó prácticamente a llorar y decía, déjenme salir, y buscaba una salida. Miedo irracional a ciertas cosas que nos impiden desarrollarnos, pero un miedo fuera, o sea, era con paciencia, calma y buen humor, pero en este caso no le daba para poder hacer eso. Exactamente. Y es más, hay que recordar que los niños juegan a estarse apretados y no pasa nada. Entonces, el miedo a los espacios cerrados, la claustrofobia, está vinculado al miedo a ser invadido el espacio personal, a la pérdida de libertad, a no poder hacer lo que uno quiere y desea. Muchas gracias, Iris. Hay una cosita que mi padre alguna vez también me dijo, o sea, terror y pánico a que te entierren vivo, por ejemplo. O sea, ese espacio vacío, ese espacio cerrado que él sentía, como que lo había visto de repente en algún sueño sentado, como que te van a enterrar vivo. Y esas cosas, por supuesto que son inmanejables en ciertos momentos. Así es. Muy bien, nos vamos a un tercer famoso que nos confiesa su mayor miedo. Es Rebeca Escribens. Adelante, Rebeca. Doc, siempre es un placer saludarlo. Yo soy muy miedosa a las enfermedades. Le tengo fobia, pánico a la muerte.
todo esto surge a raíz pues del fallecimiento de mi madre hace 15 años. ¿Qué puedo hacer al respecto? Todos tenemos miedo a la muerte, pero no todos decimos, me voy a morir, me puedo morir, ¿qué me va a pasar? Voy a pasar la muerte, se mueren mis seres que... No. Entonces quiere decir que hay un perfil donde la personalidad tiende a tener ideas fijas y hay una cierta característica de aprehensión y obsesión con respecto a las cosas que se hacen. Normalmente el miedo a la muerte está asociado a su contrario, muerte y amor, que tiene que ver, no me quiero morir, porque no me quiero quedar sin amor. Perfecto, esa es la forma, de eso se trata. Vamos a ver al cuarto famoso que nos confiesa su mayor miedo. Es Julinho, adelante. Olá, doutor, eu tenho pânico, tenho fobia a los peces mais grande que minhas manos. E outro dia eu estava no mar e me saiu um delfim, que supostamente é inofensivo, pero entrei em pânico. Comecei a gritar, saí nadando como um louco. Comecei a temblar todo o corpo e essa noite hasta pesadilla tuve com esse delfim. O que puedo fazer para superar isso? Es interesante el tema de los peces. Quiero aclarar nuevamente, señoras y señores, tema de fobias no es la experiencia traumática, es lo que está alrededor. A ver, analicemos. Cuando hay este tipo de fobias, las personas dicen, mi tía, mi papá, mi mamá y esto. Yo diría más bien lo siguiente, ¿qué siente en general un niño cuando no quiere hacer algo y su papá lo agarra y ¡pum!, te lanza? El miedo no es a la cosa, el miedo es más bien a veces a la actitud que el padre, en buena lid, quiere que tú venzas un miedo. Pero muchas veces sin darnos cuenta como padres, causas un trauma no por el pez, ni por la piscina, ni por el agua. La actitud, toma, te lanzo. Entonces, la imagen del pez de ese momento está asociada y a... se quedó en la cabeza. Se quedó en la cabeza. Entonces, el miedo no es al pez, el miedo es a la situación, que significa, tengo miedo a que la vida me empuje cuando yo no quiera a circunstancias que no espero. Súper claro, Iris, muchas gracias. Vamos a ver el siguiente famoso en consulta que nos confiesa su mayor miedo. Es Pachi Riestra. Adelante, Pachi. Doctor, bueno, yo tengo un miedo, tengo una fobia grande a lo que es la sangre. Yo tengo por ende mucho miedo a las agujas, a que me saquen sangre. Cada vez que me tienen que sacar sangre yo entro en histeria. Hasta el día de hoy no lo puedo controlar. ¿Qué debería de hacer o qué me puede ayudar a manejar esta fobia? Yo pregunto, Tomás, y le pregunto a todo el público. Uno tiene su cuerpo. La aguja, ¿qué genera cuando entra? Una penetración. Es decir, es algo que tú no deseas, pero que se mete que te invade y se mete dentro de ti. Las palabras asociadas a las personas que les tienen miedo a las inyecciones nos indica específicamente dónde está el temor. Si yo digo, no quiero la aguja porque me va a doler y voy a sufrir, el miedo es al sufrimiento. Pero si yo digo, no tengo miedo a la aguja porque me voy a contaminar, entonces ya el miedo es otra cosa. Por eso hay que prestarle mucho cuidado a las frases alrededor del temor. Entonces, en este caso, hay un miedo a ser contaminado por situaciones que uno no desea y no es un miedo de la aguja. La aguja recuerda situaciones de vida en la cual uno puede verse contaminado, ensuciado por situaciones que no desea y que son impuestas. Ajá. Uf. Siguiente famoso. A ver, nos confiesa su mayor miedo, Eric Osores. Preste mucha atención. ¿Tú le tienes miedo a la vehemencia del caballo? La vehemencia es tuya. Y en minutos, la salud de un querido personaje se somete al examen de Doctor TV. Cuando vean alguna reacción en el cuerpo, no sea la ignorancia que hice yo, que dejarlo pasar. Continuamos. Siguiente famoso. A ver, nos confiesa su mayor miedo, Eric Osores. Preste mucha atención. Hola, doctor. Yo le tengo repulsión, aversión, miedo a dos cosas. Las cucarachas y las ratas. Cuando yo era niño, me acuerdo de una cucaracha que me voló por acá, me dejó la imagen grabada. Mi casa cuando yo era niño era muy grande y habían roedores. A mí me ha generado como que una repulsión. Incluso hablar del tema no me gusta, ¿no? ¿Cómo puedo escapar de ese asunto? ¿Cómo lo puedo resolver? Sabemos claramente que un ratoncito o una cucaracha no nos va a afectar físicamente. Exacto. Pero estos pavores
no son controlables a veces. Exactamente. Entonces, vamos a llamarlo a esto por su nombre. El miedo a los insectos se llama entomofobia, ¿sí? De entomología, entomofobia. Ahora, quiero explicar. Lo importante, ya sea que sea la cucaracha, la hormiga, la abejita o la mosquita, es lo que la persona dice alrededor del miedo. Las frases son claves. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta. Cuando uno ve un búfalo, dice, este animal es grande, es agresivo, se puede defender. ¿Ves un tigre también? Un perro me muerde, un gato me araña, ¿verdad? Un pato me picotea. Pero cuando tú ves un insecto, ¿en qué piensas? Lo puedo pisar. O sea, tú ves un insecto y dices, lo puedo pisar. El insecto es lo que llamamos, oye, eres un insecto. Entonces, el concepto insecto está vinculado a un sentimiento, la fragilidad. Puede ser pisoteado, puede ser desbordado. Normalmente el miedo a los insectos, esto es lo siguiente, tú le tienes miedo a algo, ya, eso a lo que le temes está en ti. Entonces, eso es interesante. Si tú le tienes miedo a la vehemencia del caballo, la vehemencia es tuya, representada en el caballo. Qué interesante. Entonces, ¿qué pasa? Si le tienes miedo al insecto, hay un temor a la propia fragilidad, a la sensibilidad emocional, al miedo a ser pues pisoteado como un insecto. Perfecto. Muy bien, tenemos un último famoso que nos confiesa su mayor miedo. Es nuestra reina, Majo Mantilla. Adelante, Majo. Doctor, quiero confesarle que tengo mucho miedo, tengo pánico a las olas grandes. Cuando voy al mar, solo estoy ahí a 20 metros de la orilla, me remojo un poquito y salgo corriendo, porque cuando veo que la ola se forma y está en camino, entro, ¿no?, en pánico. Quiero que por favor me ayude a superar este miedo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Recordemos entonces, cuando las personas dicen qué bonito el mar, ¿en qué piensan? En un mar sereno, en olas suaves, en el brillo de la luz sobre la superficie. Y es lindo. Y cuando pensamos en algo peligroso, ¿en qué pensamos? En olas, en maremotos, en tsunamis, en que sale un animal. Entonces es interesante. Lo que yo temo allá es lo que yo tengo. Entonces, si yo veo un mar movido, inquieto, olas gigantes, diríamos que es un mar furioso. Ajá. Entonces, temerle a las olas, tenerle a tsunamis, significa que hay un cierto temor a uno, emocionalmente, ponerse furioso, desbordarse emocionalmente. Ajá. Uy, estos temas a perder los papeles. Claro, estos temas son interesantísimos porque al final solamente representan cosas que están dentro de nosotros y que las expresamos a través de estas fobias y estos miedos. Exactamente, y la solución importante, si es el mar, los 3 pasos, desensibilización, conocimiento, acercamiento lento a aquello a lo que le temes. Si es la tortuga, si es el caballo, mira toda la información sobre el animal, toda sobre la circunstancia y un acercamiento lento. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Perfecto, un día te quedas 1 segundo en oscuridad, al día siguiente 2 segundos, así hasta que lentamente alcanzas tus 8 horas de sueño en oscuridad. Señora, aprenda a enfrentar sus miedos, sus fobias, pero tiene que trabajar en ellas. Solito no va a pasar. No De se acuerdo. va. Muy gracias, Iris Espinosa. Mil gracias, señora, por su atención. Este bloque ha estado interesantísimo.